No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bueno, mi nombre es Mauro, ¿vale? Yo soy de Granada, soy el cuarto de una familia de 6 hermanos, porque mis padres se separaron. Entonces, claro, fruto de esa separación también vinieron una situación económica complicada, con una familia de 6 hijos. Entonces aquí la gran heroína es mi madre, que es la persona que... O sea, yo que me voy a emocionar tan rápido. Es la persona que ha sacado realmente toda la fuerza y ha conseguido transmitirnos un amor entre los hermanos, la familia, que creo que ha sido la causa de que yo tuviera una infancia y una adolescencia tan positiva en esas circunstancias que tampoco eran fáciles. Entonces, nosotros realmente no estamos para nada, digamos que había una virgen en mi casa y creíamos en Dios, pero no practicábamos. Yo en mi caso estudio en un colegio religioso y esto, pues evidentemente es una semilla enorme dentro de mí, pero a los 14 años, cuando empiezo la adolescencia, como que dejo de verle sentido a esta práctica religiosa y empiezo a hacer mi vida completamente. Y mi vida es fantástica, una vida fantástica, digamos, siempre teniendo a Dios presente, pero olvidado, ¿no? Presente, pero olvidado. Todo esto dura hasta los 28 años, donde yo tengo un gran éxito personal a todos los niveles. Lo tengo prácticamente todo, porque soy una persona pues, que me pongo mi objetivo y trabajo fuerte, y bueno, tengo unos amigos impresionantes, tengo una familia fantástica, tengo una carrera laboral labrada con mucho esfuerzo, meteórica, con gran éxito, y una novia estupenda, que no puedo decir más que cosas bonitas de ella, ¿no? Y aquí viene, en ese momento, pues lo tengo todo y ya cuando lo tengo todo digo, pero aquí falta algo. Y empiezo a ver un vacío dentro de mí, que todo lo que tengo realmente no llena esa parte mía. Entonces aparece en escena, en esta tesitura, una experiencia que cambiará mi vida completamente. Trabajando en el centro deportivo donde yo estaba, hay una persona que tiene un problema y uno de las socias era un centro deportivo, un gimnasio grande, una de las socias directamente le atiende en la recepción y me comentan que le ha sanado completamente con las manos. Entonces, claro, yo tenía mucha curiosidad por saber qué es lo que haya pasado y también como director me interesé. Entonces, hablando con esta mujer, me dice, no, mira, lo que le he hecho ha sido una imposición de manos, y a mí me sonó muy raro, pero por otro lado había una gran curiosidad. Entonces le dije, oye, pues no sé, háblame más de esto, y me dice, si quieres probarlo, te hago un día un masaje. Entonces, como yo en aquella época pues nunca me había salido de lo convencional, sobre todo a estos niveles, ¿no? Era algo extraño, pero sí que quería de alguna forma bueno, autoafirmarme. Yo, ¿no? Con 28 años digo, oye, esto no tiene nada de malo y voy a hacerlo, pero ya me sonaba un poco extraño, ¿vale? Un mundo un poco extraño. Entonces me hizo un masaje y en este masaje yo sentí una paz, un amor y unas sensaciones brutales. O sea, nunca lo había experimentado y notaba en ella un dar a los demás sin esperar nada a cambio impresionante, ¿no? Entonces me voy y digo, bueno, no voy a llamar yo porque no quiero que esto haya sido una fórmula comercial para, digamos, que yo lo pruebe y después empezar a cobrarme y tal. Tenía yo ahí mi cierta, mi prudencia y mi miedo, ¿no? Entonces a los 6 meses volvemos a quedar, pero en este caso no me hace un masaje, me dice, te voy a hacer una cosa especial. Y lo que me hizo fue realmente una imposición de manos. Entonces ya ponía sus manos a una distancia así de mi cuerpo y yo notaba que lo que había sentido la otra vez se quedaba bastante corto. Es más, para mí esa experiencia me cambió completamente mi vida, como he dicho antes.
era como, ¿qué te digo yo? De repente estar en el cielo, o sea, recibir un amor, una experiencia que me dejó cautivado, ¿vale? Y yo le decía, ¿qué es lo que has hecho? Y dice, no, es que yo tengo una serie de dones que se me están despertando, eso yo lo hago con mis hijos. Y como era una madre de familia, tenía 2 hijos, casada, era una persona que a mí me daba mucha tranquilidad, porque yo ya, ese tema me parecía que estaba pasando una frontera, incluso un poco aventurada, no quiero decir peligrosa, aventurada, ¿no?, por mi parte, pero este entorno me dio mucha confianza. Entonces volví, porque quería volver a sentir esto, y ella me decía, no, yo no quiero comprar esto, pero sé que es un don de Dios. ¿Un don de Dios? O sea, que tú pones la... Yo no tenía ni idea. Pones las manos y es un don de Dios. Esta mujer, ¿qué es lo que hace? Claro, conforme más iba, cosas más extraordinarias pasaban. Entonces, digamos que yo ya había ido como 3 o 4 veces y empecé a tener experiencias ya un poco, podríamos decir, sobrenaturales, desde esa inconsciencia y esa falta de conocimiento completo. Sí, yo pensaba, esto es sobrenatural, esto es de Dios. Entonces llegaba un momento que ya a lo mejor ponía las manos y automáticamente, imagínate que te pone las manos aquí en la parte occipital y todo tu riego sanguíneo, es como si tuviera una especie de aspiradora, todo tu riego sanguíneo se va para acá y tú dices, ¿cómo es posible que yo esté sintiendo esto? Y de repente aquí un dolor enorme. Quitaba las manos, se quitaba el dolor. Entonces, claro, yo ya empezaba, se están traspasando términos físicos, ¿no? O sea, lo que está pasando aquí es algo rarísimo. Esto fue evolucionando y empezaron a aparecer unas situaciones más extraordinarias todavía. De repente yo entraba y era como si tuvieras una especie de abducción, ¿vale? Entonces, de repente tú tenías los ojos cerrados y empezabas a ver imágenes de tu vida, además imágenes como muy ordenadas. Entonces, me llama la atención porque imagínate que yo estoy en mi infancia, de repente viendo imágenes de mi infancia, y esta persona que tiene las manos puestas a un palmo de mi cuerpo, empieza a relatarme lo que yo estoy viendo, de forma completamente sincronizada. Claro, eso te puede pasar durante 1 minuto y dices, bueno, esto es una casualidad. Pero cuando a lo mejor te tiras 15 minutos y empiezas, oye, yo estoy viendo que tú en tu casa tenías no sé qué, y tú, pero si eso es lo que yo estoy ahora mismo viendo dentro de mis ojos cerrados, yo estoy viendo esta película. ¿Esto cómo se percibe esto? ¿Cómo se entiende? Pues lo único que entiendes cuando no tienes ni idea es que realmente es algo sobrenatural y que es algo de Dios, porque ella, en esta imposición de manos, siempre invocaba a Jesús y a María. Entonces a mí eso me daba mucha confianza. Todo esto, ¿cómo va evolucionando? Pues hay una serie de saltos para no pararme mucho aquí, pero los saltos son brutales. O sea, esto que empieza así continúa con que hay una serie de seres ascendidos de la misma altura espiritual de Jesús que están allí presentes con nosotros. Entonces yo empiezo a pensar, estos seres deben de existir. Pero es que pasan cosas más extraordinarias todavía. Tipo, yo tomo una decisión, digo, voy a hacer esto el año que viene. Y digo, porque yo ya tenía confianza con ella, entonces le contaba cosas. Y digo, no le voy a contar nada, porque no debo contarlo, esto es algo íntimo mío. Y en esa sesión, de repente me dice, oye, tú el año que viene vas a hacer esto. Y yo era, no puede ser. O sea, esto ya... O sea, ella ya adivinaba pasado y futuro. Y tenía este tipo de percepciones completamente extrañas. Me llega a decir, dice, me he montado en el coche y he percibido que había una persona que se había sentado ahí. Entonces yo ya era como, ¿esta mujer qué es? ¿Vale? Sigue evolucionando y ya empieza a introducir en esta historia bueno, pues contactos con estos seres donde ella empieza a canalizar informaciones, donde empieza a hablar en otros idiomas que ella desconocía y
empieza a venir gente a la consulta como si estuvieran yendo a ver, pues qué te digo yo, pues a la deidad, ¿vale? Es más, yo me convierto en el máximo comercial, porque yo estoy tan alucinado que digo, bueno, es que esto que está pasando quiero que la gente lo viva, porque encima de todo yo me sentía fenomenal. Me sacó completamente de mi vida, o sea, mi vida estaba totalmente distraída. O sea, yo ya estaba diciendo, bueno, esto que es tan de Dios, esto tiene que conocerlo la gente, porque a mí me está ayudando muchísimo, porque me estaba ayudando muchísimo. Me estaba ayudando muchísimo hasta que empiezo a tomar decisiones en mi vida relacionadas con esto, porque me convierto en un investigador. O sea, digamos que si habría que... ¿cómo mi vida cambia? Pues yo al final me convierto en un investigador en la búsqueda de Dios. Quiero conocer esto que está sucediendo, porque me parece extraordinario. Y ahí tomo una decisión. Digo, yo desde siempre quería viajar, era uno de mis sueños, y era conocedor de que había posibilidad de viajar durante un año sin un coste tan elevado como la gente se puede imaginar. A lo mejor con 10, 12.000 euros te puedes ir un año a viajar por el mundo, en plan mochilero. En ese momento yo a todo esto voy entrando en una filosofía oriental, porque aquí aparece empiezan a aparecer una serie de deidades, y ya son cosas que a mí me producen, empiezo a hablar de reencarnaciones. Y claro, yo era un choque, ¿no? De decir, bueno, esto de la reencarnación, pero es que esto es real, por otro lado, ¿no? Por la experiencia que yo estaba viviendo. Y emprendo un viaje espiritual, lo dejo todo, nadie en mi entorno me puede entender. De hecho, durante mucho tiempo fui muy criticado, ¿no?, por esta decisión, pero después la gente, una vez yo estaba en este viaje, la gente lo veía como, wow, qué valiente ha sido y qué bien, ¿no? Qué bien por él. Bueno, pues este viaje espiritual voy visitando determinados lugares del planeta donde para mí es importante. Uno de ellos es Jerusalén. Cuando yo estoy en Jerusalén empiezo a percibir, primero la luz. Los que han estado en Jerusalén sabrán que la luz de Jerusalén es preciosa. Allí tienen una luminosidad que no es la misma de aquí. A mí eso ya me llamó la atención. Pero cuando iba paseando por las calles de Jerusalén, donde estaba el Vía Crucis, pues ahí yo estaba atónito. Porque yo tenía ahí un mix, es decir, estaba buscando a Dios, pero estaba investigando también toda esta otra realidad de la imposición de manos. Esta es una imposición de manos como la de Jesús. Entonces hablé con un sacerdote en Jerusalén y le hago una serie de preguntas relacionadas con la iglesia, ¿no?, mis dudas que tenía, porque yo todavía estaba tratando de dilucidar. La experiencia con el sacerdote fue tan negativa que pensé, no puede ser que una persona de la iglesia me esté diciendo lo que me está diciendo, porque me dijo realmente cosas sin sentido para mí, y también lo diría ahora, ¿no? O sea, era como una persona fría, insensible, inhumana. Y ahí dije, oye, estos son los sacerdotes de la iglesia. O sea, estoy en Jerusalén, que es la cuna, hablo con un sacerdote y me está dando estas contestaciones. Y igual a mí me parece que lo de la iglesia, que yo pasaba de la iglesia bastante, y me parece que están muy confundidos. Entonces creo que la línea espiritual va por aquí. Entonces en este viaje pues ya, bueno, pues voy a India, en fin, en India empiezo a investigar, porque yo conocía esto de la imposición de manos, pero también me habían hablado del yoga. Y bueno, pues voy a hacer un curso de yoga. Me hago un curso de yoga para ya monitor y empiezo a tener experiencias espirituales bastante fuertes. Conforme estoy en el viaje, es un viaje de un año, yo ya empiezo a plantear qué voy a hacer yo cuando vuelva a España. Porque claro, ya empiezas a conectar con gente que está metida en esta filosofía, pues una filosofía basada en todo lo oriental, ¿no?, y todas estas búsquedas espirituales. Y cuando vuelvo decido que yo no quiero continuar con mi carrera, porque mi carrera es una carrera de estrés, una carrera de... Yo estoy mirando la imagen personal, estoy facilitando que la gente se mire su ombligo, su imagen personal, su ego, ¿no?, el gimnasio, y empiezo... Toda esta filosofía que acompaña realmente me hace empezar a rechazar todo lo establecido. O sea, todo lo que hay en la sociedad, que, bueno, depende de cómo lo mires, puede ser positivo o negativo. Yo empezaba a ver lo negativo y me volví un crítico de la sociedad. Mi vida realmente se está empezando a desmoronar completamente. O sea, estoy perdiendo el norte. Llega un momento que ya no sabía qué es lo que quería, pero sí sabía que esto sí que me daba a mí la fortaleza que yo necesitaba. Entonces empecé a, como he dicho antes, relacionarme con muchísima gente de esto, corrientes espirituales,
Y cuando quise acordar, realmente era una persona que solamente pensaba que buscaba a Dios, pero realmente lo que estaba buscando ya era mi propia autorrealización. Entonces, a través de la meditación trascendental, a través del Reiki, las constelaciones, etc., era insaciable, nunca conseguía encontrar esa paz que yo buscaba. Pero como te daba una serie de como cápsulas de paz durante un tiempo, pues entonces era tal. Y al final, ¿en qué me convertí? Pues en un yonki espiritual. O sea, era una persona que mi vida era eso era lo que le daba sentido a mi vida, y mi vida realmente económicamente va desastrosa, laboralmente también, me empiezo a meter en proyectos empresariales que no funcionan, a través de los decretos, la ley de la atracción, me pasan cosas muy curiosas. Pedir 1 millón de euros y materializarse en 1 año y medio. Ser propietario de una empresa que vale 3 millones de euros, del cual yo tengo un 33%. Y eso lo hice a través de una invocación, pensando que era lo correcto. Todo esto se rompe directamente, porque ¿qué es lo que invocaba? Yo invocaba ángeles. ¿Qué ángeles? ¿Qué es lo que invocaba? ¿Qué espíritu invocaba? ¿Qué se hacía? Entonces todos estos ángeles extraños parece ser que me dieron todo lo que yo quería, pero después pasaron una serie de facturas. Entonces esas facturas empiezan, por ejemplo, esta empresa se destruye completamente, destruida. Yo lo paso fatal, empiezo a entrar en depresión, sigo sin encontrar camino. En aquella época empiezo una relación con una persona de la que estoy enamorado, y esta relación es una relación muy bonita, pero una relación que también tiene muchos problemas. Entonces mi vida realmente era un desastre, ¿vale? Mi vida era un desastre por todo esto. En aquella época ya estaba en grupos religiosos que para mí eran grupos, ¿cómo se podría llamar? Gurús, maestros, pues gente donde todo lo que hacía era a base de dinero. Todo el dinero que yo tenía era para pagar esos cursos, para pagar trabajos energéticos. Entonces, claro, imaginaros cómo era mi vida. Mi vida era un auténtico caos, un desastre. Pero eso sí, tengo una relación muy bonita de amor. Y fruto de esta relación, pues yo voluntariamente decido ser padre. Y tenemos un hijo. Tenemos un hijo en una situación difícil, porque la relación era una relación complicada. Pero aquí empieza ya un desastre completo, ¿no? A la llegada de mi hija. A los 2 años y pico nos separamos. Yo realmente lo pasé muy mal en la separación, muy mal. La gente que se ha separado sabe cómo se pasa, pero para mí eso fue el inicio de mi infierno. Ya de por sí una separación es un infierno, pero si eso lo puedes multiplicar por 10, pues un gran infierno. Se da una serie de circunstancias y yo empiezo a dejar de ver a mi hija, y empezamos un procedimiento complicado, donde lo que yo pensaba que era lo peor que me podía pasar en la vida, pues evidentemente no era más que el principio, como he dicho antes. No puedo ver a mi hija por determinados motivos, y empiezo a entrar en una depresión galopante. A nivel laboral perdido. Tengo la suerte de que mi familia me ayuda mucho y mis seres queridos, mis amigos, pero esto va a cuesta abajo y sin freno. Las cosas cada vez van a peor. El motivo de mi existencia en ese momento, y lo sigue siendo hoy en día, es mi hija, y esto desaparece. Entonces, claro, para un padre, pues es que esto no hay palabras para definirlo. ¿A qué me ato?
¿Dónde me cojo? Pues me cojo siempre a Dios. Para mí Dios siempre estaba ahí. En todo este periodo de investigación y tal, pero aunque no estaba contento con los resultados, pero yo siempre confiaba en Dios, que Dios estaba ayudándome. Entonces llega un momento en que tengo que hacer algo con mi vida, porque me estaba muriendo, me estaba consumiendo. Y después de mover cielo y tierra, veo que no va a haber ninguna opción de estar con mi hija de nuevo. Esto es duro, esto empieza a pasar a partir del segundo año, tercero, y yo no levanto cabeza. Completamente destruido. Entonces hablo con mis oraciones con Dios. Le digo, yo sé que eso es lo que hay, pero te voy a pedir que cuides de mi hija, que yo me voy a salir un poco de esta ecuación, porque creo que para mi hija esto está siendo contradictorio, a pesar de mis esfuerzos, pero te voy a pedir que en un futuro yo pueda estar con ella. Era un futuro completamente imposible. Y de hecho llegó un momento en el que cuando llevaba 4 años y medio, tuve que aceptar que eso no iba a pasar nunca. Pero yo confiaba en Dios y empecé a intentar rehacer mi vida. Recuerdo que una de las Navidades, cuando mi vida no tenía ningún sentido, un día de repente me obligué y dije, ¿por qué no piensas la vida es color? Y escribí, Life is color, en colores. Y dije, ¿si intento celebrar la Navidad? Me intento animar. Y fue un esfuerzo. Para mí un esfuerzo imposible de hacer, no sé dónde me inspiré. Y empecé a intentar celebrar la Navidad. Sonreír, disfrutar una cena. Y me di cuenta de que podía, pero claro, yo siempre dentro de mí estaba mi hija. Entonces yo era un cadáver ambulante tratando de vivir la vida como podía. Cuando ya empiezo, yo tenía, gracias a Dios, una persona en mi vida, una pareja, una mujer increíble, que fue realmente la persona que Dios puso en mi vida para rescatarme de alguna forma, ¿no? Para cuidarme. Y recuerdo que un día me dijo ella, oye, ¿sabes que tengo el presentimiento de que tu hija va a volver? Y le dije, pues mira, no te lo vas a creer, pero yo he sentido lo mismo. Un poco raro. Apareció mi hija. 4 meses más tarde de esto, estábamos... Bueno, hay que decir que todo mi entorno, toda mi familia, todo el mundo estaba completamente destrozado, ¿no? Por esto, es un tsunami que nos había destrozado a todos. Y yo creo que Dios tenía esa en la manga, ¿no? No se había olvidado de mí. Y de forma inesperada mi hija apareció en mi vida. Para mí fue lo más bonito, bueno, la experiencia es que no se puede describir con palabras, ¿no? Lo que yo he vivido, la gente de mi entorno lloraba. Bueno, tuvimos mucha suerte todos y esto funcionó muy bien. Pues 12 primos y mi hija estaba arropada como entre algodones. Fue una historia verdaderamente preciosa. Entonces una época muy bonita, pero por otro lado muy complicada. Recuerdo que había una rotonda en Granada, había una estatua así con forma de caracola blanca. Yo pasaba por allí y en un momento, en uno de los giros, en un ángulo, esa caracola era como una especie de mujer arropando, ¿no? Y como si tuviera un manto. Entonces a mí me recordaba a la Virgen. Y un día, la Virgen a la que yo en un momento dado sí que le pedí, la Virgen de la Nieve, le pedí volver a estar con mi hija, pero realmente me había olvidado de la Virgen. De hecho, mi madrina me dio una estampa de la Virgen y me dijo, mira, esta es una Virgen que se aparece en un país. Y yo, ¿qué es una Virgen? ¿Se aparece en un país?
Y pensé, uff, de verdad que equivocada está esta mujer, ¿eh? Todavía cree en la Virgen. A mí se me había olvidado, ya. Cree en la Virgen. Y cogí esa estampa y la tiré. Me dio un poco de... pero la tiré. Y poco a poco fueron apareciendo situaciones en mi vida diferentes. Una de ellas, un día escuchando Radio María, en el coche, de repente escucho Radio María, yo realmente pasaba olímpicamente, sacerdote, iglesia, todo, pero dije, voy a escuchar a qué dice este sacerdote, como ya en ningún sitio he encontrado a Dios y me he recorrido medio mundo, pues a ver, y escucho a un sacerdote y da un mensaje que me parece bastante coherente. Pero lo más fuerte es que la Virgen seguía apareciendo cada vez que cruzaba esa rotonda, seguía viéndola cada vez con mayor nitidez y decía, es que es muy parecido a la Virgen. Y entonces empezó a entrarme una conciencia de, ¿y si la Virgen ha estado siempre cuidándote? Ha estado siempre ahí. Después de haber tenido esta experiencia, ya estaba yo con esa intuición de decir, oye, y veo el vídeo este, Mater Mundi. Digo, Mater Mundi, ¿esto qué será? ¿Esto será algo raro de la iglesia? ¿Esto será unos frikis religiosos? Escuchaba unas canciones religiosas que para mí eran como, ¿esto qué es? O sea, esta gente habla de Jesús. Y cuando empiezo a ver el contenido, me doy cuenta de dónde he estado. He estado invocando demonios, invocando ángeles de todo tipo, poniendo a Jesús a prueba, utilizando el nombre de Jesús para conseguir 1 millón de euros. Gracias a este vídeo Mater Mundi y este testimonio de alguna persona pionera y muy valiente, me reconozco. La persona que se pensaba una persona santa por el bien de los demás, de repente se empieza a reconocer como un súper pecador, un egoísta, una persona que solamente mira por sí mismo, que reta a Dios, que se siente que Dios somos todos y que Él es Dios y que hay un Dios dentro de Él, que ha retado a Dios. Y entonces está ese arropar sencillo y constante de María. Esa madre que te permite tener libertad, que decida, pero siempre está ahí, con una eterna paciencia. Yo hubo momentos en que yo me veía tan alejado de todo esto, que yo pensaba que era completamente imposible que yo alguna vez pudiera estar cerca de María. Y ahí es cuando ya empiezo a sentir su arropo, su constancia, su amor inmaculado, eterno, constante, donde hay una eternidad y ella siempre está ahí. Recuerdo una persona de mi entorno que un día se va a confesar. Y yo digo, ¿se va a confesar? ¿Qué va a confesar con un cura? Que sin sentido, ¿no? Que perdido está este hombre, ¿no? O sea, si esto está completamente fuera de lugar, ¿no? Si es que a un cura contarle tus cosas. Y ahí, tal cual lo estaba diciendo, había una parte dentro de mí que decía, oye, ¿y qué pasa con eso? Total, que me voy a confesar. Y digo, realmente lo que tengo que hacer es confesarme. Y voy a confesarme. En esa confesión, 5 minutos antes de la confesión, empiezo a tener escalofríos, tiritera, una locura. Y decía, esto no me está pasando. Me confesé en Fray Leopoldo, justamente al lado de mi casa. La confesión fue bonita, muy intensa, pero corta. Fue una confesión como normal y corriente, pero para mí, cuando yo empecé a contarle de dónde venía, yo estaba alucinando. Digo, es que este hombre se va a morir.
había todo tipo de pecados de los que yo no era consciente, las parejas, utilizarnos mutuamente. Contacto con el padre Álvaro Cárdenas. Álvaro Cárdenas había participado en testimonio, bueno, tenía una web muy interesante que se llama Salta al Cielo, la recomiendo, y habló con el padre y me dice, vente a Madrid y te voy a hacer una oración porque tienes que liberar, bueno, toda la negatividad que tienes, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero son demonietes. El padre Álvaro me guía y me dice, busca una comunidad. Yo estoy completamente perdido, por otro lado estoy súper feliz porque estoy con mi hija, pero muy perdido, y empieza un camino de sanación de Jesús y de María, pues como si una persona sale de un accidente brutal, donde había un tren que le ha arrollado, y milagrosamente, aparentemente, está ileso. Y a mí eso me llama la atención. ¿Cómo es posible que Dios me haya, bueno, primero que pudiera recuperar a mi hija y que me haya mantenido bien? Este proceso es un proceso muy difícil, duro, con mucha conciencia, con mucho ímpetu por hacer las cosas correctamente, porque cada día te enfrentas a los 10 mandamientos. Te planteas, bueno, pero yo ahora puedo tener una pareja y hacer de las mías, ¿no? Dice, pero Jesús quiere esto. Jesús quiere que una vez más os utilicéis. Esto es lo que quieres hacer. Este camino es un camino muy difícil porque acostumbrado a bueno, tener una vida aparentemente normal, ¿no? Lo que hace todo el mundo. Recuerdo un amigo me decía, oye, tú lo que tienes que hacer es irte con una chica y estar con ella, ya está, déjate de tonterías. Y de hecho lo iba a hacer, pero yo pensé, no, es que voy a hacer lo mismo que hago siempre. Empieza a entrar una conciencia. Entonces empieza a entrar un sacrificio que va completamente en contra, corriente, de lo que todo el mundo hace. Empiezo a notar que yo necesito ayuda, yo necesito sacramentos, yo necesito la ayuda de Dios. Entonces empiezo a frecuentar la iglesia, empiezo a comulgar, empiezo a confesarme de forma más continua. Y toda mi vida empieza de repente a tomar una forma. Todo se empieza a poner en su sitio. De una forma muy lenta, como el paciente que ha salido de una grave enfermedad y va muy poco a poco, pues así iba yo tan poco a poco. A mí yo entendía que Jesús, María, me daban las cucharadas poco a poco. Venga, una por aquí, otra por aquí. Y mi vida cambia. Soy una persona feliz. Tengo, pues como todos, tengo pruebas diarias. Me he reconocido como un egoísta, lo peor, una persona muy soberbia, muy pecadora. Pero sin embargo, ahora sí me encuentro en casa. Me encuentro completamente en casa, me encuentro arropado. He buscado comunidad. El padre Álvaro me recomendó, dice, puedes hacer retiro de Emaús, porque yo me veía muy solo. Y eso es otra cosa importante, ¿no? En el cristianismo, Jesús lo que te dice es, tú tienes que servir a los demás, servir a los hermanos. ¿Qué pasa? En el hinduismo, el budismo, la corriente filosófica alternativa, va un poco más de tú tienes que encontrar a Dios dentro de ti. Entonces empiezas a bucear a través de la meditación trascendental, empiezas a bucear dentro de ti. Y dentro de ti, lo único que buscas es un siguiente nivel para estar más cerca de Dios, pero dentro de ti. Sin embargo, en el cristianismo es una entrega a los demás. ¿Qué pasa? Yo estaba acostumbrado a ir dentro de mí, solo, solitario, con grupos espirituales, pero el objetivo soy yo. Sin embargo, aquí el objetivo son los demás. No tendría ningún sentido no tener una comunidad. Entonces aquí veo esta clave y también el hecho de los frutos, esto también es importante,
Dice, por los frutos les reconoceréis. Y después de haber estado con gurú, terapia, maestros, tal, yo decía, pero ¿cuáles son mis frutos? Si mi vida está destrozada. Si he arruinado mi vida. Ahí fue donde tuve otra clave de, no, es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es donde yo intento estar. Y bueno, y en comunidad es como entiendo que yo puedo acercar un poco a Dios, mostrándome vulnerable, miserable, y pidiéndole pues que me permita devolverme todo, porque como me ha dado todo, no de la vida, me ha permitido tener esta experiencia tan durísima para volver a casa. Intento hablar de esto porque ese fue el engaño, ¿no? El engaño mío era, oye, yo invoco unos espíritus, pero nunca se hablaba del Espíritu Santo. Hablaban de Jesús, pero mezclaban. Entonces, todo esto, al final, lo que hizo fue mezclar Jesús, María, los ángeles, mezclarlos con algo oculto. Ya en el colegio estaba advertido, pero no me di ni cuenta. Y entré, pero en la red, directamente, en la boca del lobo. Así, ¡plaf! Me machacaron totalmente, fue horrible, pero salí intacto. Y eso fue donde dije, ¡contré! ¡Qué suerte tengo! Soy hijo de Dios, soy un agraciado, Dios me ha cuidado, la Virgen me ha cuidado, la Virgen ha estado siempre conmigo. Entonces fue una maravilla. Por ese motivo, el mérito de todo, bueno, la gloria de esto es una gloria de Dios, una gloria de Jesús. Jesús es el protagonista de mi historia. Y yo esto, pues evidentemente, se lo dedico a Jesús.